Y quedan 2 semanas para las elecciones primarias. El próximo 2 de julio, todos sabemos, se van a medir Beatriz Sánchez y Alberto Mayol para saber quién será el candidato presidencial del Frente Amplio. En pocos días se enfrentarán en un debate radial. Hacemos la previa, conversamos a esta hora con el sociólogo Alberto Mayol aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Alberto Mayol, cuando uno ve los antecedentes aquí en el diario de Cooperativa de las encuestas que han aparecido en el último tiempo, indican que hay una distancia más o menos sustantiva entre su candidatura y la candidatura de Beatriz Sánchez, pero al mismo tiempo usted ha dicho que le está pisando los talones. ¿Cómo se entiende esas dos posiciones que aparentemente son hay que preguntarle a los que hacen las encuestas por qué preguntan preguntas genéricas de la primera vuelta cuando estamos en primaria? O sea, es tan simple como eso. No han hecho ningún predictor de quién va a votar en las primarias, que sabemos que en total será un equivalente, por ejemplo, al 5%, 8% de la población total. O sea, estamos hablando de una votación muy específica. Ojalá sea más, pero la verdad es que es algo que si uno excluye en la anterior primaria, que el único antecedente que tenemos a Michelle Bachelet, que llegó provista de una situación completamente anómala para el sistema político chileno, muy por sobre la evaluación del resto. La verdad es que si uno mira el resto de las votaciones sumadas eran muy escasas, por tanto lo más probable es que las primarias sean, y si llega Chile en la final de la Copa Confederación ni hablar, o sea, probablemente ese mismo día la votación se reduzca más. Entonces cuando uno dice, bueno, si hay encuestas que están prediciendo que Beatriz saca 2 millones de votos, 1 millón de votos, en circunstancias que sabemos que entre los dos probablemente sumemos 500.000 o 400.000 votos, no me pidas a mí que yo explique ese problema. O sea, yo solo te puedo decir que nosotros hemos hecho... Yo vengo del mundo de la investigación, obviamente me hago mis investigaciones, tengo gente que nos ha ofrecido felizmente gratuitamente ayudarnos con los terrenos, hemos hecho un instrumento que intenta predecir quiénes podrían votar, y en ese instrumento nos aparece una masa de personas que efectivamente estarían votando en las elecciones, y ese instrumento nos ha ido dando que nosotros partimos muy bajo, muy bajo, y hemos ido logrando dar vuelta a voto que era votante ya del Frente Amplio. O sea, esa es la situación hoy día, que hemos ido girando la votación. Todavía no la alcanzamos a Beatriz, según la última medición que tenemos, pero pasamos de 12 a 30 y tanto, después de 30 y tanto a 40, de 40 a 45, y en la próxima medición, bueno, no sé, ya la próxima medición será la elección, no creo que alcancemos a hacer una... Alberto, usted dice que ha ido dando vueltas votos al interior del Frente Amplio. Hay gente de Revolución Democrática, de la izquierda autónoma o del movimiento autonomista que están votando por usted, sí, dice, y no por ella. Hay gente en mi comando de esos partidos. ¿Ya? Y hay gente en mi comando en partidos de la nueva mayoría. O sea, evidentemente hemos ido dando vuelta muchas votaciones, mucho en regiones, muchísimo en regiones de efectivamente militantes que sienten, y muchos lo han informado a sus partidos, le han dicho, oye, tal ciudad está con Alberto Mayol, no, eso ha ocurrido. Entonces la verdad es que... ¿Qué hace la diferencia entre Alberto Mayol y Beatriz Sánchez? ¿Por qué habría que votar por Mayol y no por Sánchez, aquellos que simpatizan con el Frente Amplio? Bueno, hay una cuestión que es bien clara, que hay dentro del Frente Amplio hay distintas sensibilidades, y eso es natural en una coalición, esa es la gracia de una coalición, y eso es lo bueno, que hayan distintas candidaturas, y hay una visión que está representada por Revolución Democrática, que es una visión más próxima a una idea social liberal, o una idea social o una visión socialdemócrata más o menos que podemos considerarla, digamos, un poquito menos de izquierda. Nosotros tenemos una visión más a la izquierda, hemos sido claros en que queremos una participación más importante del Estado, más propiedad social, mucho más, un cambio más radical del modelo económico. Esos son elementos que están sobre la mesa con nuestra propuesta, y es lo que hemos ido tratando de construir durante todo este periodo, y que efectivamente ha sido posible. O sea, la ciudadanía está entendiendo, nosotros hemos planteado esa visión, y hemos planteado una idea de que Chile tiene una urgencia, de que no es solamente una necesidad, sino que hay una urgencia, de que no podemos esperar a 10 o 20 años para hacer grandes reformas, sino que tenemos que hacerlas lo antes posible. Se van a demorar igual 10 años esas reformas, pero si partimos 10 años más tarde, bueno, va a ser peor. Alberto, ¿usted diría que la visión que tiene usted y la que tiene Beatriz Sánchez no son complementarias, como quedó de manifiesto, de hecho, en el único encuentro que han tenido los dos en un programa de televisión? No, son complementarias, nosotros estamos completamente alineados, nosotros sabemos que evidentemente aquí hay visiones distintas, y quien gane hará que esas visiones tengan más peso dentro del Frente Amplio, es natural, es lo que pasa en cualquier coalición. Si el candidato que lleva
que lleva nueva mayoría cuando existía, digamos, era la DC, es natural que la DC tenga una visión más preferente respecto al resto de las medidas que se vayan a tomar que, no sé, que el Partido Socialista. Eso es evidente. Entonces aquí lo que pasa es algo normal. Efectivamente el Frente Amplio tiene unas sensibilidades distintas, tiene una unidad de base, nosotros estamos completamente plegados. Si Beatriz Sánchez nos gana a nosotros nos sumaremos por completo, sin ninguna duda, sin ningún roce, porque entenderemos que habló la ciudadanía. Uno podría entender entonces que da lo mismo, que los militantes del Frente Amplio o los simpatizantes voten por usted o voten por Beatriz. A mí me llama la atención siempre que da lo mismo, porque a nosotros la única coalición que nos dicen que da lo mismo, aunque tengamos diferencias. Si tenemos diferencias es problemático. Si andamos unidos nos dicen que somos gemelos y da lo mismo. ¿Ya? Pero resulta que todas las coaliciones se comportan igual, es normal. O sea, en la derecha van todos juntos y el señor Osandón critica mucho al señor Piñera, pero por ley está obligado a apoyar al señor Piñera, ¿ya? Si pierde la primaria, si no se metió en una primaria. Entonces yo no entiendo cuál es la lógica de esa argumentación, por qué se le establece al Frente Amplio ese tipo de distinciones. Yo simplemente digo, somos una coalición, hay una visión más de izquierda, una visión que lo es menos, pero que también es de izquierda, y lo reconocemos como tal, y a partir de eso la elección definirá qué visión va a ser la preferente. Nosotros estamos perfectamente disponibles para acatar el resultado que la ciudadanía entregue, y entenderemos y tendremos que plegarnos si perdemos, y entenderemos que también Beatriz Sánchez y todo su equipo se plegarán a nosotros en el caso que hoy día creo que es cada vez más probable de que nosotros pasemos a la primera vuelta. Ahora, Alberto Mayol, entre las críticas que usted ha emitido como candidato, han sido muy fuertes hacia la nueva mayoría y también a la concertación. Queda la sensación para el que escucha que no hicieron nada bueno en todos los años después de la recuperación de la democracia. No, evidentemente se hicieron cosas buenas. El punto es cuando tuvieron que tomar decisiones importantes. Las decisiones importantes en la política son los momentos que marcan un giro histórico. El momento en que tú tomas la definición que marcará tu ruta por 10 o 20 años. Y en ese sentido, las definiciones de haber matizado la reforma tributaria a principios de los 90, la falta de preocupación por lo que pasó en Codelco en los mismos años 90, con una escasísima investigación respecto a los hechos acontecidos, con un solo culpable absurdamente porque era inviable que fuese así. Cuando viene la detención de Pinochet en Londres, la defensa de Pinochet en Londres, después de haber sido enfáticos, claros, constructores a nivel mundial, desde la concertación, y a reconocérselo, desde lo quienes forjaron la concertación de gran parte de la teoría de los derechos humanos, resulta que van a defender a Pinochet en Londres porque suscriben el argumento de la derecha chilena de que tenía que ser juzgado en Chile, y ese argumento era contra la teoría de los derechos humanos que ellos habían propiciado. Bueno, uno dice, aquí hay definiciones claras. Cuando se resuelve el pacto a través del caso Mobgate con la derecha, se resuelve en un pacto popular que se aleja de la ciudadanía. Esas definiciones son las que a nosotros nos molestan. Cuando viene el 2006, el caso de los pingüinos, los brazos en alto en la moneda con una reforma que sabíamos que no iba a generar una transformación profunda. Todo eso son señales muy claras de los grandes errores. Obviamente hay avance, obviamente hay más protección social de la que había con Pinochet, pero hay cosas que deberían ser obvias y que tampoco ocurrieron, ¿no? Hoy día no es obvio que el movimiento sindical esté más fuerte que con Pinochet, por ejemplo. Hay pasivos, hay errores. Que esté menos fuerte que con Pinochet, dice usted. O sea, hoy día el movimiento sindical, por lo menos, claro, evidentemente la sindicalización ha bajado. Si es tan simple como eso. O sea, tenemos una situación dramática donde sencillamente se operó con el mundo sindical, presionándolo, tratando de cooptarlo, dividiendo además las visiones entre lo que era la visión grande del sindicalismo multigremial y la visión más pequeña de cada sindicato, y esa fragmentación ha terminado por un sindicalismo que se encuentra muy debilitado. Y efectivamente en ese sentido, por ejemplo, este gobierno y todos los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría podrían haber aplicado todos los convenios internacionales de la OIT. Son aplicables, son leyes de la República en Chile, están aprobados por el Congreso. Con eso ni siquiera necesitaban la reforma laboral para lograr varias de las medidas que se estaban buscando en ella y que finalmente no se llegó. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no se aplican? O sea, ahora, Alberto Mayol, ¿cuál es el camino de salida para el conflicto permanente que hay con Bolivia? Nosotros creemos que el camino de salida es efectivamente poner sobre la mesa nuestros intereses y los intereses de Bolivia. Y si son compatibles, fantástico, y si no son compatibles, bueno, no se podrá, pero hay que poner los intereses de cada parte. Nosotros hemos dicho que Bolivia es muy consciente de un problema que tiene, que es el acceso al mar. Nosotros no reconocemos que ellos tengan un derecho histórico,
porque si fuera un derecho histórico, además no podría pasar por donde se ha negociado siempre la posibilidad de salir al mar, no tienen ahí ningún derecho histórico, y si pasara por la parte donde hay, ningún país aceptaría un paso soberano que parte del país en dos. Por tanto, el derecho histórico nunca debió estar en la conversación. El juicio en La Haya es un juicio muy nocivo para Chile, porque ese juicio no tiene nada que ver con la mediterraneidad, tiene que ver con que Chile supuestamente ha engañado en el proceso de las negociaciones. O sea, ha dicho que está dispuesto a negociar en circunstancias que no está dispuesto a negociar. Y eso tiene elementos graves. Y desgraciadamente tuvimos una primera derrota cuando Chile dijo que no era pertinente, una primera derrota que fue demasiado fuerte, y eso genera un escenario político negativo. Ahora, es muy improbable que Bolivia gane ese juicio. Aún así, creemos que es el momento de hacer política y demostrar que Chile sí tiene interés en la posibilidad de negociar, mientras esté algo que cualquier país del mundo entenderá, que los dos países tienen derecho a defender sus intereses. Y nosotros tenemos intereses y tenemos problemas de integración en la región. Tenemos problemas de integración en la región. Nosotros, por ejemplo, le compramos el gas a Indonesia, a Egipto, y tenemos gas en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, por decir un dato. Tenemos una escasísima relación productiva, universitaria, una escasísima relación comercial con el resto de nuestro continente, y tenemos muy preferente hacia muy lejos. Bueno, ¿podemos hacer algo? Sí, nosotros podríamos. Gran parte de ese aislamiento tiene que ver con la condición geográfica de Chile. Y esa condición geográfica es que Chile no está cerca del centro del continente. Perdón, está muy aislada. Pero esto en relación a Bolivia pasa ¿por qué entonces? Si usted dice no hay un derecho histórico, ¿por qué pasa a recomponer la relación con Bolivia? Porque ellos tienen un requerimiento y nosotros podemos atenderlo siempre y cuando ellos atiendan un requerimiento nuestro. Pero lo que ellos quieren es soberanía, salida al mar con soberanía. Por supuesto, pero ellos están pidiendo, eso es el requerimiento. Eso es. Claro, pero una cosa es que lo digan por derecho histórico y otra cosa es que nosotros digamos, mire, nosotros estamos dispuestos a conversar si usted nos da soberanía para nosotros llegar al Amazonas, que a nosotros también sería muy conveniente. Es muy conveniente para Chile llegar al Amazonas. Ahora, ¿cuál es la fórmula de Alberto Mayol para resolver el problema de las pensiones en Chile, que se considera que son precarias, y en cuánto tiempo cambiaría ese cuadro? ¿Cuál sería la fórmula ideal? Bueno, el proceso de la coordinadora Nomás AFP, que es el estudio más serio que conocemos hoy día, recordemos que aquí hay una situación que es bien notable. Hay solo dos estudios que más o menos completos, el de la coordinadora es más completo que el otro, pero dos estudios más o menos completos respecto a cómo reformar el sistema. El gobierno no tiene total claridad al respecto, no tiene un proyecto muy específico. De hecho, pero Alberto Mayol, ¿qué proyecto tiene? Pero mira, entonces lo que te quiero decir es que la gran ironía es que los dos proyectos no son proyectos de gobierno, y uno de los proyectos de una coordinadora de trabajadores, que es la coordinadora Nomás AFP, con quienes nosotros nos plegamos, y con quienes gente además de mi equipo como académico han trabajado en esa propuesta, y existe otra que es una propuesta de los empresarios, que nosotros no entendemos muy bien porque los empresarios tienen una propuesta de pensiones. ¿Pero qué? ¿Cuentas individuales, sistema de reparto? Nosotros decimos el sistema de reparto se pasa a un sistema de reparto, y ese sistema de reparto va a permitir, con una cotización del 18%, que es tripartita, es decir, el trabajador cotiza de hecho un 1% menos que antes, el resto es entre Estado y empleador, y va a permitir que en un periodo de evolución vamos a llegar a una pensión universal, ojo con esto, no solo para quienes han trabajado, cotizado, no, una pensión universal que es equivalente a lo que, como mínimo, al salario mínimo actual, y de ahí para arriba. O sea, los niveles más bajos prácticamente se triplica la cifra de la pensión, y en los niveles más altos prácticamente se puede llegar a una duplicación. ¿Y con qué se financia eso? Con el 18% de las cotizaciones. Sí, una cotización, el estándar mundial está en 20%, nosotros con un 18%, dado que la esperanza de vida de Chile todavía no es tan alta, podemos llegar efectivamente y eso está calculado a 100 años. El estudio de la coordinadora está calculado para 100 años, entonces nos parece que es un paso significativo. Y hay otra parte que es muy importante, y es que nosotros, a través de esto, se saca a las administradoras de fondos de pensiones, la AFP es privada, pero queda el fondo, además, como un fondo primero de apoyo, porque hay que tener reservas técnicas, pero además como un fondo de inversión que tú lo puedes ir migrando desde la inversión especulativa, donde es preferente hoy día, está fundamentalmente en bolsa, a una inversión en desarrollo social, inversión en obras públicas, que también se hace hoy día, pero hacerlo con más preferencia, inversión en las microempresas, o sea, dar créditos a microempresas, generar un banco para las microempresas, y son créditos más largos, investigación y ciencia. Por ejemplo, Chile tiene poquísima, o sea, tiene 5 veces menos de lo que debiera tener en investigación y desarrollo,
presupuesto, y es muy difícil hacerlo desde el Estado. Se puede hacer con este fondo de inversión porque eso tiene rentabilidades. Bien, Alberto Mayol, te queremos agradecer el hecho de haber estado acá en el Estudio Cooperativa como candidato presidencial del Frente Amplio, y aprovechando la cercanía con Beatriz Sánchez, dile que aquí está abierto el micrófono, pero hasta este momento no ha venido o no ha querido venir. Yo la vi el sábado en el aeropuerto de Arica y estaba un poquito difónica, supongo que... Oye, ya al cierre, Alberto Mayol, ¿Revolución Democrática le pidió o no le pidió bajar su candidatura? No fue Revolución. Dice que no. No, Revolución Democrática no fue. Yo nunca he dicho que fue Revolución Democrática. ¿Y quién fue? Solo digo eso. ¿Y quién le pidió bajar la candidatura y cambiarla por una postulación senatorial? Llegaron varias llamadas ese día. Lo que pasa es que más son personas. Uno no puede imputar que hay una decisión de partido. Por tanto, yo no voy a... Simplemente digo que eso ocurrió. Y que a mí, cada vez que me dicen, oye, no, es que no me pueden desmentir cosas que son ciertas. O sea, ¿para qué vamos a entrar con eso? Yo no digo que lo que sí hubo un escenario en el cual efectivamente... se dio un clima en el cual se hacía muy difícil entrar a jugar, si no fuera porque logramos batallarlo, lucharlo, lo logramos revertir, pero fue bastante complicado. No nos olvidemos que además se había salido de las primarias legales, no se querían hacer primarias legales, y se dieron una consulta por internet en un tiempo más breve todavía, y a nosotros nos parecía que además era un absurdo porque dos candidatos recorren más Chile que uno y le hacen mejor a Frente Amplio que uno. El sociólogo Alberto Mayol, candidato presidencial del Frente Amplio, esta mañana en el Diario de Cooperativa. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Buen día.